el poderoso reino de Dios. Y hemos visto que ese reino fue establecido por Dios al principio. Cuando creó al hombre. Cuando Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre el mar y sobre todas las bestias del campo. Ahí fue donde Dios trajo su gobierno a través del hombre. Dios estableció que para gobernar la tierra necesita un hombre con un cuerpo para que sea dirigido por Él. Hemos aprendido que el hombre, mientras estaba delante de Dios y sin pecado, gobernaba bien. No había pecado, no había maldad, no había enfermedad, no había dolencia. Pero vimos que ese gobierno fue perdido porque el hombre y la mujer obedecieron a la serpiente, a Satanás, y le dijeron que no necesitaban a Dios, que ellos podían gobernar solos. Cuando le dijo a la mujer: serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Cuando el diablo metió esa independencia y separó al hombre de Dios, en ese momento el hombre perdió el reino. Y en ese momento el reino que tenía el hombre se lo entregó a la serpiente. Y fue por causa de la independencia, de la autonomía, por causa de la rebeldía, del egoísmo, de la autosuficiencia. Y eso trajo muerte espiritual y enfermedad. Y por eso Dios tuvo que cambiar el plan, amén. Tuvo que traer la restauración. Tuvo que traer el renuevo. Porque el hombre estaba caído y sin el gobierno de Dios. La caída y la independencia nos separó de Dios y nos separó de su gobierno. Así que vamos a ver hoy cómo se restauró, cómo Dios restauró el reino en el hombre. Adán y Eva perdieron el reino de Dios, pero Dios cómo lo restauró, cómo lo ha restaurado a nosotros. Ponga ahí, cómo Dios restauró el reino al hombre. En el momento de la caída, el hombre quedó sin Dios, pero Dios tenía dos opciones. Esto está en Génesis 3, ahí fue la caída. Pero en el momento de la caída del hombre, Dios tenía dos opciones. La primera es que Dios podía juzgar al diablo, destruir su reino y echarlo al infierno hasta el juicio final. ¿Dios podía haber hecho eso? Sí. Dile al de lado: pero no lo hizo. Dos, ¿por qué no lo hizo? Porque si lo hubiera hecho, escúcheme bien, si Dios hubiera juzgado a Satanás, hubiera tenido que hacer lo mismo con el hombre y haberlo lanzado a los dos al mismo lugar, porque los dos se rebelaron y se independizaron. Por eso dile al de al lado: por eso Dios no lo hizo, porque nos amaba y Él quería restaurarnos, amén. Él siempre ha querido restaurarnos. Por eso el diablo nos odia y quiere destruirnos. Pero la segunda forma que Dios hizo fue buscar una forma de pagar el precio por medio de la restitución del hombre al reino para luego destruir a Satanás. ¿Y en qué consiste esa esa restitución? Escúcheme bien. Dios a lo largo de la historia buscó a un hombre que fuera sin pecado y sin mancha. Pero dile al de al lado: ¿qué crees? Que nunca lo encontró. Dios estaba buscando un hombre para que instituyera el gobierno, pero no lo encontró porque todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que Dios pensó algo. Dile al lado: Dios pensó algo. Él decidió, bajo el mismo principio por el cual el diablo venció al hombre, Dios mismo decidió meterse en un hombre para vencer al diablo. Y vino Jesús a la tierra a salvarnos de esa condenación. Por eso la Biblia en Romanos dice que por un hombre vino el pecado y la condenación, pero por otro hombre vino la vida y la bendición. Así que Dios, para recuperar al reino, hizo lo mismo.
se metió en un hombre. Nació como todos los hombres, vivió como todos los hombres. Jesús tuvo sed, tuvo debilidades, pero sin pecado. La Biblia dice que Jesús lloró, Jesús tenía hambre, Jesús sudaba, Jesús caminaba, era hombre. Y a través de ese plan, Dios pudo recuperar el reino otra vez. A través de la restitución, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, a través de la reconciliación, Dios restituyó al hombre. Así que, ¿por qué Dios buscó hacer esto? Usó su omnipotencia. Vamos a Génesis 1:31. A Génesis, Lucas 1:31. Lucas. ¿Está entendiendo por qué, cómo se recuperó el reino? Se perdió, pero se recuperó a través de Jesucristo. Amén. Lucas 1:31. Aquí vamos a ver por qué Dios no usó su su omnipotencia. Porque Dios se sujeta a sus mismas leyes. Amén. Y tenía que recuperar el reino a través de un hombre. Se perdió a través de un hombre, pero también lo recuperó a través de otro, llamado Cristo Jesús. Dice que mandó un ángel. En el versículo 31 de Lucas 1 dice, el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dios se tuvo que sujetar a sus principios él mismo. Desde la creación, todo espíritu que quiera hacer algo en la tierra debe tener un cuerpo. Lo repito, es un principio. Todo espíritu que quiera hacer algo en la tierra necesita ¿qué? Un cuerpo. Ahora entiende por qué los demonios buscan posesionar a la gente. Para hacer algo. Es un principio. Entonces Dios dijo: ¿cómo restituyo? ¿Cómo recupero mi reino? ¿Cómo salvo y perdono al hombre? Él tuvo que meterse. Y dice que se despojó de sí mismo, siendo hombre, siendo Dios. Se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Por eso buscó un cuerpo de un hombre para salvar a la humanidad. Por eso Él nació y creció durante 30 años y morir en esa cruz para salvar a toda la raza humana y para que a través de la resurrección redimiera toda la tierra del dominio de Satanás y destruyera el reino de las tinieblas y sus obras. Jesús vino a la tierra, nació de una virgen. Vivió 33 años, pero ¿cómo lo hizo durante esos 33 años? Le estoy enseñando cómo Jesús recuperó ese reino después de que lo había perdido. Lo recuperó caminando en obediencia. Lo repito, ¿cómo recuperó Jesús el reino que se había perdido? Dile al de lado: caminando en obediencia, sujeto al Padre en todas las áreas. Lo repito, Jesús recuperó el reino caminando en obediencia, sin pecado, sin mancha. Desde el momento que Jesús nació hasta en el momento que se fue de la tierra, caminó dependiendo de Dios. Caminó dependiendo de Dios. Yo te voy a decir algo: tú no vas a manifestar el reino de Dios si no estás en obediencia. Tú no vas a caminar en el reino si sigues independiente. Tenemos que copiar lo que Jesús plasmó en las Escrituras. Él caminó dependiendo del Padre en todas las áreas y siendo guiado por el Espíritu Santo eterno. Durante su nacimiento, durante su niñez, durante su juventud, durante su ministerio, Jesús caminó en obediencia. Vamos a Juan 5:30. Ya está aprendiendo cómo recuperó Jesús el reino. ¿Quieres caminar en el reino? ¿Cómo vas a caminar en el reino? Dígame: en obediencia. Tienes que ser obediente a su palabra en todo. Amén. Cuando desobedecemos, nos salimos de su reino. 5:30. Alguien alabe a Dios.
Jesús estaba en la tierra y vea cómo venció al maligno y cómo lo vencemos nosotros y cómo permanecemos en su reino. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Caminaba en dependencia con Dios? Sí. Dios al principio le dijo a Adán que caminara en dependencia delante de él, que comiera del árbol de la ciencia del bien, o del árbol de la vida, que comiera del árbol de la vida, no de la ciencia del bien y del mal, de ese no. Dios le dijo que caminara en dependencia, que caminara en obediencia, pero el primer Adán falló. Y por eso entregó el reino. Y el segundo Adán caminó en obediencia absoluta. Y Dios quiere tu obediencia absoluta. Dile al de al lado, Dios no quiere tus migajas. No quiere lo que te sobra. No, pero dile, no quiere lo que le quieras dar. Dios quiere todo de ti. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Yo le pregunto. ¿Cuántos quieren el poder para resucitar muertos? Para echar fuera demonios. Para resucitar muertos. ¿Cuántos lo quieren? Pues tenemos que vivir en dependencia absoluta como Jesús. Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Jesús le había rendido al Padre su voluntad. ¿Tú qué le tienes que rendir a Dios? Dile al de al lado, mi voluntad. Quien no le rinde su voluntad a Dios está fuera del reino. Dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, a partir de hoy, ¿qué voluntad vas a hacer? ¿La tuya o la del Padre? Jesús tenía el reino en la tierra porque hacía la voluntad del Padre, obedecía al Padre. Él decía, no hablo por mi propia cuenta, lo que oigo hablar de Él, eso es lo que les predico, eso es lo que les digo, eso es lo que les enseño. No hago lo que yo creo ni lo que yo pienso, hago lo que el Padre me indica que haga. La autoridad en la cual se movía Jesús para sanar enfermos, para enseñar, para predicar, para echar fuera demonios, venía de una total obediencia a Dios. Una total obediencia a Dios. Te estoy enseñando cómo Jesús recuperó el reino con una total obediencia. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Yo te pregunto, ¿cuánta de tu voluntad está rendida a Dios? Gracias por el 100%. De este lado le están entregando hasta los calcetines. ¿Cuánta obediencia le entregas a Dios? ¿Cuánto estás rendido? Jesús era como un hombre común y corriente, pero ¿sabe qué? Él estaba en completa obediencia a Dios. Lo repito. Jesús era un hombre común y corriente, pero estaba en total obediencia a Dios. Tenía hambre, sí. Dormía, sí. Trabajó en la carpintería algunos años, sí. Estuvo con su madre algunos años, sí. Dice que Jesús estaba sujeto a sus padres. Eso lo tienen que aprender los jóvenes que están aquí. Si hay un joven ahí, dale un codazo de parte mía y de Dios. Dile, en total dependencia, en total sujeción. A los jóvenes de ahora se les ha olvidado. Por eso cuando oran, como no están en sujeción, no pasa nada. Hay congregantes que no están sujetos a sus autoridades. Por eso cuando oran no pasa nada. Y el diablo se ríe porque no estás en una total obediencia. Cuando alguien no está en una total obediencia, está fuera del reino y de la voluntad de Dios, el poder no fluye igual. La diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán, el cual es Jesús, fue que el primero decidió vivir independientemente de Dios, mientras que el segundo eligió vivir dependiendo del Padre Celestial. Así Jesús le fue quitando el terreno al diablo. A través de vivir dependiente de Dios en cada minuto, en cada segundo. Él iba y oraba al monte, regresaba y hacía el ministerio, pero dependiendo completamente de Dios. Hermanos que me están viendo en cualquier lado y los que están allá abajo, si quieres ser un siervo de Dios, tienes que vivir en total dependencia de Dios. Si quieres ser un buen jefe y un buen hombre respaldado por Dios, tienes que vivir en total obediencia. Mujeres tienen que vivir en total dependencia.
Dile al de al lado: en total dependencia. Dile: en obediencia hacia Dios. Cuando Jesús resucitó como hombre e hijo de Dios, ahí se le dio toda autoridad. Le estoy enseñando cómo Jesús recuperó el reino. Cuando dice que fue a la muerte, dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando él fue y lo crucificaron y bajó a los infiernos y resucitó, ahí recuperó ya total y absolutamente el reino de Dios, y le quitó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esto él lo declaró Jesús. ¿Cuándo? En Mateo 28, 18. Ahí se ve cuando Jesús recuperó todo. Vamos allá. Alguien alabe a Dios. Alguien alábelo si está en obediencia. Y si no, arrepiéntase. Santo es Dios. Ya ve que muchos no viven en el reino porque no están en total dependencia de Dios y menos en obediencia. Eso es lo que nos hace permanecer en Dios y vivir en Dios. Aquí se ve cuando Jesús resucitó la declaración que hizo. ¿Qué hace Jesús cuando recupera la autoridad en la tierra? Ahorita te enseño. Aquí ya se le entregó todo otra vez. Jesús vencía al diablo mientras estaba en obediencia. Dile al de al lado: Jesús vencía al diablo mientras estaba en obediencia. Pero cuando murió, dile, y resucitó, recuperó toda la autoridad y el poder que el primer Adán había perdido. Ahí fue donde volvió a recuperar todo. Aquí está. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada. ¿En dónde? Dile al de al lado: ahí recuperó todo otra vez. Y cuando lo recuperó ahí, ¿qué cree que pasó? Lo entregó a la iglesia y a los que somos sus hijos. Por eso la Biblia dice: y a todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y a esos que les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, les dio la autoridad para moverse en su reino. Por eso ahora los demonios se nos sujetan, las enfermedades se nos sujetan, porque Cristo Jesús se lo dio a la iglesia, nos lo dejó otra vez, y ahora nos movemos en el poder de Cristo Jesús. Si el poder que se movía en Jesucristo lo resucitó, ahora es el mismo poder que opera en nosotros, dice Romanos. No sé si alguien ya me está entendiendo la revelación, que cuando Jesús resucitó y recuperó toda autoridad y todo poder en el cielo y en la tierra, ahí nos lo delegó otra vez a todos y se le entregó a cada creyente que vive en obediencia y en sujeción a Dios. Le voy a seguir. Dile al de al lado: cuando recuperó el poder y la autoridad, nos lo transmitió a nosotros. Por eso dice en el versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. ¿Hasta dónde? Porque ahí lo recuperó todo. Cuando dice la Biblia en Marcos 16: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán otras lenguas. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ahí fue recuperado. Ahí fue recuperado. Ahí nos lo entregó otra vez. Por eso dice la Biblia que todo lo puso en Efesios debajo de nuestros pies y nos los dio por cabeza. ¿A quién? A la iglesia. Ahí nos lo entregó y ahora nos podemos mover en el mismo poder que Jesucristo se movía. Aleluya. Jesús multiplicaba los alimentos. Dile al de al lado: ahora puedes multiplicar los alimentos. Amén. Jesús sanaba a los enfermos. Tú puedes sanar a los enfermos. Jesús se movía en prosperidad. Ahora puedes moverte en prosperidad. El reino de los cielos es establecido por los hijos de Dios. Vamos allá, Lucas 12:32. Estoy en la iglesia correcta.
Le estoy enseñando cómo vino el reino, a dónde vino, cómo se perdió y cómo lo restauraron. No he perdido a nadie. Esta es la base, es mucha de la base. 12:32. Para que sepas dónde lo recuperó todo Jesús, cuando resucitó. Jesús no le entregó, dice ahí. Ya lo tienes, Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el... ¿De quién es el reino? De Dios y de nosotros. Porque a Dios le ha placido darnos el... Entonces en el reino hay poder, hay autoridad, hay gobierno. No sé si me está escuchando alguien aquí. No sé si alguien me está entendiendo. ¿Qué esperas para moverte en el reino? Todo lo que está en el reino, al Padre le ha placido dártelo a ti. Te ha dado todo. La unción es para ti, la gloria es para ti. Dile al de al lado, al Padre le ha placido darte el reino. Pero tienes que vivir en dependencia y en obediencia. Dígame, en dependencia y obediencia. Y el reino es tuyo. Cuando los jóvenes caminan en dependencia de Dios y en obediencia a los mandamientos de Dios, se mueven en un poder tremendo. Cuando las mujeres y los hombres nos movemos en dependencia y en obediencia, no hay arma que nos pueda derrotar. Jesús nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. No sé si le estoy hablando a la gente que está en el reino de Dios. No sé si le estoy hablando a alguien que ya está de ahí en el reino de la luz. Dice en Colosenses 1:13, vamos allá, que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pastor, pero ¿por qué a veces no pasa nada? Porque sigues en el reino de las tinieblas. Te has salido del reino de la luz. No, yo sé que ahora el poder que está en ti va a crecer. Santo, alguien alabe a Dios. Yo le estoy enseñando aún todavía, le estoy dando las bases en el nombre de Jesucristo. Así que Jesús, cuando resucitó, cuando le dieron toda autoridad y todo poder y se la dio a la iglesia y nos lo dio a nosotros, aquí lo confirma el apóstol Pablo, dice, el cual nos ha librado. Dile al de al lado, ya estás librado de la potestad de las tinieblas o de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo o al del amado Hijo. Ve ese versículo poderoso. Dile al de al lado, ya te trasladaron a través de tu obediencia y de tu dependencia. Te sacaron del reino de las tinieblas, de la autoridad. Antes el diablo te podía matar, enfermar, arruinar, pero cuando creíste en Jesús y obedeciste y caminaste en dependencia, ahora estás trasladado al reino de su amado Hijo. Estás ahí, dile al de lado, estás ahí. Por eso a Adán no lo tocaba el diablo, por eso a Eva no la atacaba el diablo, no la tocaba. Por eso la hizo caer con palabras. Ahora vas a entender por qué el diablo te ataca con pensamientos. Ahora vas a entender por qué el diablo te ataca con tentaciones y palabras. Ahora vas a entender por qué el diablo te hace ser mal pensado, mal pensada. Porque así venció a los primeros hombres, porque no podía tocarlos. Tú que estás en el reino de Dios y que estás ahí trasladado y que caminas en el reino del amado Hijo, el diablo solamente te puede derrotar haciéndote caer a través de los pensamientos. A Eva le dijo, ya vistes que el árbol es bueno, ya vistes que cuando lo comas vas a ser como Dios. El diablo no podía tocar a Eva y dijo, ¿cómo la hago caer? ¿Cómo la traslado del reino de Dios a mi reino? Y sabe, dijo, la voy a hacer pensar en rebeldía, la voy a hacer pensar en desobediencia. Y cuando ella crea esas palabras y cuando ella viva esas palabras, entonces ahí cuando ella caiga, ahí la puedo atacar, ahí la puedo hacer mía. Es el mismo principio que está haciendo el diablo. El
diablo no te puede tocar hasta que no le entregues tus pensamientos, hasta que no actúes en sus pensamientos. Yo te estoy hablando a ti ahora, que salgas de ahí. Rompe toda mal pensamiento que el diablo ahora te ha sembrado. Rompe toda mala idea, porque tú no puedes salir del reino de Dios. Dios te trasladó ahí para que tomes autoridad. Reprende al diablo cada vez que quiera poner un pensamiento, una mala palabra, una mala intención, para que no te saque del reino de Dios. No dejes que el diablo te haga independiente. No dejes que el diablo te haga rebelde. No dejes que el diablo te meta la cizaña. Repréndelo ahora, porque tú estás en el reino del amado Hijo, para gobernar, para tomar señorío, para andar rumbo, para hacer la obra de Dios, para establecer el reino en la tierra. Tenemos que establecer el reino de Dios a través de la obediencia, a través de la obediencia, a través del depender de Dios, a través de decirle a los hombres que vuelvan a Cristo. Tenemos que establecer el reino de Dios, estableciendo las ideas del diablo, las doctrinas del diablo. Tenemos que echarlas fuera. Santo, aquí está el Señor. Yo siento aquí, dile al de al lado: desplaza al diablo con la palabra de Dios. Desplaza al diablo, desplázalo, derribando sus argumentos, sus ideas que se han levantado en contra del conocimiento de Dios. Aleluya. Entonces, dile al de al lado: estoy delante de Dios. Santo. ¿Cuál fue el primer mensaje entonces de Juan y de Jesús? ¿Cuál fue el primer mensaje, o cuál era el mensaje de Juan el Bautista y de Jesús que predicaron en la tierra? El mensaje era el mensaje del evangelio del reino. Ya que entendiste cómo se perdió, a dónde se estableció en la tierra, quién te hizo caer y cómo se recuperó, ve al primer mensaje. ¿Por qué le estoy hablando esto? Dile, ¿por qué nos está hablando esto? Porque tu mensaje debe ser el mensaje del reino. Y te voy a enseñar cuál es el mensaje del reino que tú debes de predicar. Por eso muchos no tienen resultados, porque no predican el mensaje del reino. Predican cualquier cosa menos el mensaje del reino. Mateo capítulo 3. Alguien, yo no sé, pero muchos predican del chango marango. Otros predican del hijo del Chucky, pero no están predicando el evangelio del reino. ¿Tú qué estás predicando? ¿Sabe por qué no predica el evangelio del reino? Porque no conoce el reino en el cual está. Muchos dicen: soy mexicano, pero no conocen la tierra donde viven. No, dicen: yo vivo en la agrícola oriental, pero no conocen la agrícola oriental. Muchos dicen: yo soy del reino de Dios, pero me da pena decirlo, no conocen el reino de Dios. No se les ha enseñado a conocerlo, a vivirlo, a experimentarlo, a manifestarlo y a traer gente a su reino. Si tú no sabes estar en el reino, ¿cómo vas a traer a alguien al reino? Si tú no sabes vivir en el reino, ¿cómo vas a enseñar a otros a vivir en el reino? Pero tienes que conocer el reino en el que Dios te puso. Tú ya no eres de este mundo, dijo Jesús, porque si fueras de este mundo oirías al diablo. Dice el Señor: estaban en el mundo, pero no son de él. Tú, aunque estás aquí, no eres de este mundo, perteneces a un reino poderoso, más grande que todos los reinos. Y yo te vine a decir que tienes que conocer ese reino, vivir ese reino, manifestar ese reino, enseñar ese reino, meter a la gente al reino. Ya no la estamos metiendo a la gente a otras ideas, lo estamos metiendo al espíritu de Grecia, lo estamos metiendo a otras cosas, a las fábulas, a las genealogías, lo están metiendo a religiones. Y el reino no es una religión, el reino es un reino, y en ese reino hay una constitución, se llama la palabra de Dios. En ese reino hay policías, se llaman los ángeles de Dios. En ese reino hay jueces, hay embajadores de Cristo ahí también. En ese reino hay gobernantes, en ese reino hay reyes y sacerdotes, en ese reino hay alabanza, en ese reino hay adoración, en ese reino hay libertad, en ese reino hay luz y no hay tinieblas. En ese reino está uno sentado, se llama Jesucristo de Nazaret, se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y algunos siguen pensando en la inmortalidad del cangrejo. Tienes que conocer el reino, vivir en el reino, predicar en el reino, moverte en el reino, porque tú, por muchos no predican con poder, porque no saben lo que les respalda. Y a mí me respalda el Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí me respalda la policía del cielo llamado ángel.
ángeles. El Señor dijo: he enviado ángeles ministradores a favor de los que han de heredar la salvación. Por eso oro por los enfermos y sanos, porque yo sé que el poder que está en el reino ahora está en mí. La autoridad que está en el reino se me trasladó a mí. Yo sé la autoridad que ahora tengo. Debes de saber qué autoridad tienes. Debes de saber el poder que tienes. Debes de saber que en ese reino hay profetas. Debes de saber que en ese reino hay apóstoles. Debes de saber que en ese reino hay evangelistas, pastores y maestros. Debes de saber que en ese reino está el Espíritu Santo. Debes de saber que en ese reino hay orden, hay verdad. Debes de saber que en ese orden, en ese orden hay lenguas. En ese reino hay fe. En ese reino hay dones. En eso que yo sé catarra, yo que mandaré se quema, yo que remanda sé que. Yo sé que en este reino el Señor está sentado gobernando. Yo sé que en este reino es superior a los demás reinos. Yo te pregunto, iglesia, yo te pregunto, hermano, ¿en qué reino te estás moviendo? Deja de orar como si no conocieras este reino. Ora con autoridad, ora con poder. En este reino hay poder y autoridad cuando oras y dice: en mi nombre echarán. Ya no dice vas a orar, dice: en mi nombre vas a usar la autoridad. En mi nombre vas a poner las manos sobre los enfermos. No dice vas a orar, en mi nombre vas a hablar lenguas. Yo siento aquí el poder de Dios. Ahora la gloria de Dios vendrá sobre de ti. Hablarás como un hijo de reino. Te moverás. Un embajador es un hijo de reino. Un embajador es un representante del reino. ¿Y a dónde me enviaron como embajador? A todas las naciones, a todos los lugares. Puedo ir a la China, puedo ir a Alemania y sigo siendo embajador del reino. Y sigo haciendo los mismos milagros. Y sigo haciendo las mismas maravillas. A donde quiera que vaya, la materia se sujeta, los vientos se sujetan, la creación se sujeta. Jesús reprendía a los vientos. Es tiempo de que reprendas a los vientos. Es tiempo que reprendas las situaciones difíciles. Sana ahora, dale a tu cuerpo la orden. En ese reino la medicina es la palabra de Dios. Tu palabra es medicina para mis huesos y refrigerio también. Tu palabra es lumbrera a mi camino. La compañía de luz del cielo es la palabra, porque es la que me alumbra. Dice la Biblia. Ya estoy predicando ahora, no sé cómo qué, pero estoy predicando ahora. Ahora vine a predicar, vine a decirte que el Señor es mi lumbrera, es mi camino, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ahí no tengo que ir a pagar la compañía de luz. La compañía de luz es Cristo Jesús, porque Él es la luz, Él es la sal. Yo también soy la luz, porque estoy enchufado a un Cristo. No estoy enchufado a una virgen, no estoy enchufado a un gordo, no estoy enchufado a un flaco, no estoy enchufado a un ídolo. Estoy enchufado al poder verdadero. Estoy enchufado a la luz verdadera. Estoy enchufado. Alguien está enchufado al reino. Alguien. En este reino hay revelación. En este reino está el Espíritu Santo, que me guiará toda verdad, juicio y justicia. Ay, Amanda Ramajo. Estoy enchufado al Rey de Reyes. Estoy enchufado en este reino. Es un reino inconmovible. Es un reino eterno. Un reino que no tiene fin. Estoy enchufado al reino que es eterno. El reino de México es temporal. El reino de Argentina es temporal. El reino de los reinos que han venido a la tierra. Los reinos que ha habido en la tierra, todos han sido temporales, pero el reino del Señor, donde vio Daniel al anciano de día sentado, es sempiterno, no tiene principio, no tiene fin, no hay más. Nadie puede con ese rey, nadie se para contra ese rey. Sharama. Dile al de al lado: ¿qué reino representas? Ay, el de Tultitlán. No, dígale: represento al reino. Cuando tú llegas a hacer unos trámites, cuando tú llegas a un hospital, cuando tú llegas a una cárcel, ¿cómo llegas? Cuando tú llegas a tu negocio, ¿cómo llegas? Dígale al lado: ni sé cómo llegó. Dice uno: sí que llegué. ¿Cuál fue el primer mensaje de Juan y de Jesús? El evangelio del reino. Dígale: el evangelio del reino. Mateo 3, versículo 1 y 2. ¿Qué estás predicando, iglesia? ¿Cómo oras? ¿Cómo predicas? Te vine aquí a volar la tapa de los sesos. Que dejes de pensar como congregante y piensa como un embajador. Tenemos el nombre metido hasta los huesos. Somos enviados.
Apostelo, la palabra apóstol, apostelo, enviado, comandante en jefe, militar. Yo soy embajador en el nombre de Cristo. Y a donde quiera que llevo el reino. No me verás unos días, pero yo sé que a donde vaya, ahí voy a llevar el reino. Y van a suceder milagros, maravillas. Y si uno se estaba haciendo el muertito en el mar, le voy a quitar lo muertito y lo voy a resucitar en el nombre de Jesús. Le voy a decir: resucita ahora, levántate ahora. No. Dile a él de al lado: si se te ahoga alguien por allá, le sacas el muertito y lo revives en el nombre de Jesús. Que yo sé que a donde voy, Dios me lleva con una encomienda. Yo no llego a ningún lado nada más por llegar. Yo llego con el evangelio del reino. Yo y mi familia somos representantes del reino. Somos embajadores. Cuando llegas a tu trabajo eres un embajador, no se te olvide. Cuando llegas a la escuela eres un embajador. Cuando llegas al mercado eres una embajadora. Cuando llegas a comprar algo a la tienda eres un embajador. Cuando llegues a donde llegues, esa es tu insignia, esa es tu vestimenta. Eres un embajador, eres una embajadora y te portas el más poderoso evangelio, el evangelio del reino. Por eso decía Pablo en Gálatas 1, versículo 9 y 10: si aún nosotros o un ángel trae un evangelio diferente. Hay muchos evangelios diferentes, se están predicando otros evangelios menos el evangelio del reino. Si aún nosotros o un ángel trae un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Por eso tengo cuidado de lo que predico. Yo predico el evangelio del reino. Si predicara otro evangelio estaría maldecido. Hay muchos que están predicando otro evangelio, hay muchos que están enseñando otro evangelio y el juicio está sobre ellos. Por eso por eso los profetas decían: ¿por qué hablas bajo tu corazón? ¿Por qué hablas palabras que Dios no te dijo? No estás predicando el verdadero evangelio. Hoy vine a predicar el verdadero evangelio. Mañana te predicaré el verdadero evangelio. Hoy te enseñaré el reino. Mañana te enseñaré el reino. Hoy te hablaré no solo con palabras, sino también con demostración. El reino no es comida ni bebida, es gozo y paz en el Espíritu Santo. El reino de Dios no solamente es palabras, es poder. El reino de Dios no solamente es palabras, es poder. El reino no solamente son palabras, es demostración. Por eso Jesús hablaba, predicaba, sanaba, echaba fuera demonios, porque no solamente es palabra. Hay otros que nada más predican, hay otros que nada más enseñan. Dile al de al lado: solamente la mitad, solamente la mitad. Hay otros que solamente liberan, pero no predican. Hay otros que sanan, pero no enseñan. Dile al de al lado: solamente la mitad. Yo vine a enseñarte el verdadero evangelio del reino. Jesús decía: si no me creen por mis palabras, créanme por mis obras, porque el evangelio es demostración. No vine a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con demostración en el Espíritu. Ese es el evangelio, y no me propuse otra cosa sino predicar a Cristo y a este crucificado. Ese es el evangelio: hablar del Cristo que vino, que murió y resucitó, y que ahora está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué predicas? Predicas manitas calientes, predicas cochinitas dos. ¿Qué estás predicando? Predica el evangelio, habla el evangelio, anuncia el evangelio. Yo sé que le estoy hablando a la gente correcta aquí. Llamando roco. Si vas al hospital, predica el evangelio. Si vas a la cárcel, predica el evangelio. Si vas en la calle, predica el evangelio. Predica la palabra. Pastor, dígame qué es predicar el evangelio. Me está dice y dice. Ya me quedó claro. Lo está repite y repite para que no se te olvide. El buen maestro saca cosas viejas y cosas nuevas para que no se te olvide. Un maestro enseña cosas pasadas y cosas actuales. Un buen maestro, ay, Amanda Rama, yo sé que le estoy hablando aquí. Dile al de al lado: ya no prediques cochinitas tres. Dile al de al lado: te quedaste callado. Mateo 3, 1 y 2. ¿Qué predicaba Jesús y Juan el Bautista? El evangelio del reino. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos. ¿Qué predicaba el más grande de los profetas del Antiguo Testamento?
Por eso era el profeta más grande. Isaías tuvo tremendas visiones, Ezequiel tuvo tremendas visiones, Jeremías tuvo tremendas revelaciones, pero no predicaron el evangelio del reino. Ahora entiendes bajo esta revelación por qué Juan no nació otro como Juan, porque Juan predicaba el evangelio del reino. Tú puedes tener mucha revelación, puedes tener mucha palabra, pero mayor es el que predica mayor es el que predica en el reino. Tú puedes saber mucho de Biblia, pero si no has predicado el evangelio, todavía estás en un nivel de chaparritos, todavía estás enanito. El que predica el evangelio del reino es mayor que Juan el Bautista. Jesús lo dijo: cualquiera que esté en este reino es mayor que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista dijo: porque viene, pero yo digo, el reino ahora está aquí. Cualquiera que manifieste el reino ahora es mayor que Juan el Bautista. Yo no sé si le estoy hablando a alguien que tiene más revelación, yo no sé si le estoy hablando a alguien, se me queda viendo porque no lee la Biblia, se me queda viendo porque dice: ¿de dónde saca tantos versículos? Dile al de lado: de tu Biblia, de la que no has leído. Para tener autoridad tienes que conocer la Constitución, tienes que conocer el reglamento. A mí un policía no me puede parar así porque sí, porque conozco el reglamento. A mí alguien no me puede detener así porque sí, porque conozco la Constitución de 1917 de mi país. Dile al de lado: te llevaron preso por ignorante, te llevaron preso, te sacaron una mordida porque no conocías las leyes. Así está la gente que no conoce la palabra, la ley, la Constitución, porque no conoce. Quien conoce esto tiene autoridad, tiene gobierno y se mueve con dominio. Dile al de al lado: deja de predicar cochinitas. 4:17 de Mateo. ¿Por qué cree que muchos usan métodos humanos? No. ¿Por qué cree que muchos entretienen a sus iglesias? No. ¿Por qué creen que muchos hacen muchos programas humanos? No. ¿Por qué creen que muchos tienen que inventar algo nuevo? Porque no conocen el evangelio del reino. Dile al de lado: tú lo conoces, entonces ya no vas a predicar cochinita 5. Por eso inventan tantas cosas, por eso caen en tantas falsas doctrinas, porque no conocen el evangelio del reino. Se quieren inventar cosas nuevas. 4:17, ya lo tiene. ¿Qué predicaba Juan el Bautista y Jesús? ¿El evangelio de qué? Ahorita le digo qué es predicar el evangelio del reino. 4:17. Cuando Jesús fue bautizado y surgió en su ministerio, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ay, pastor, he predicado, he leído tantas veces la Biblia y no había visto eso. Jesús no vino solamente a predicar el perdón de los pecados, sino el reino de Dios. El perdón de los pecados es una condición para entrar al reino. Muchos creen que porque ya llevaron a 20 arrepentidos. No, es la puertita que te lleva al reino. Cuando alguien se arrepiente, es una condición que te lleva a entrar, mas no a conocer todavía. Dile al de lado: gracias por tu revelación. ¿Qué me está diciendo? Por eso la Biblia dice: arrepentíos. ¿Qué dice la Biblia? Porque el reino de los cielos está entre vosotros. La primer palabra que anuncia Jesús, apunte ahí, que es predicar el reino, es predicar el arrepentimiento. Lo repito. Ya sabe qué va a predicar. Diga: el arrepentimiento. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino, que es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa un cambio totalmente de forma y de vida. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Tienen que cambiar totalmente su mente y su vida para poder estar en mi reino. En mi reino tienes que cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar. Tienes que cambiar, porque en mi reino pasan puras cosas sobrenaturales.
Jesús predicaba y Juan decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su mentalidad, cambien su forma de vida de acuerdo a lo que dice el reino de Dios. Eso es lo que le vas a predicar a la gente. Te vas a arrepentir, le vas a decir a la gente, vas a aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pero tienes que dejar de tomar, pero tienes que dejar de tener triple vida, pero tienes que dejar de decir groserías, pero tienes que dejar de mentir, pero tienes que dejar, eso es lo que predicamos. Llevamos a la gente a un arrepentimiento, a un cambio total, para que viva en un reino poderoso, un cambio de mente y un cambio de vida. No sé si a alguien ya le estoy aquí entendiendo. Dile al de al lado: si no has cambiado totalmente en algún área de tu vida, ahí tiene que llegar el reino y el arrepentimiento. No, yo sé que saca, hermoso. Espérame, Espíritu Santo, háblales en español. ¿Qué es predicar el evangelio? Predicar el arrepentimiento, no el remordimiento. Jesús está diciendo: si no vivimos en la actitud fundamentada del arrepentimiento, no es posible que Dios pueda lidiar con nuestros pecados. ¿Cuánta gente vive en remordimiento en las iglesias y no en arrepentimiento? Lo que me hace permanecer en el reino no es el remordimiento, sino que vivo en arrepentimiento. Resulta imposible cambiar la manera de vivir si primero no se cambia el modo de pensar. La palabra por eso dice: renovaos en el espíritu de vuestras mentes, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí lo busca en Efesios 4:23 y en Romanos 12:1 y 2. El verdadero arrepentimiento trae un cambio permanentemente en la mente y trae ahora una mentalidad del reino totalmente renovada. Quien no vive en el reino dice: la liberación no es de Dios. El ministerio de Jesús era la liberación, era el pan de los hijos. Jesús era profeta. Quien no cambia eso no ha entrado completamente al reino. Jesús se movía en los 5 ministerios. Jesús reconoció al último a Juan como el último de los profetas del Antiguo Testamento. Pero hoy hay profetas del Nuevo Testamento para acá. Según Jesús, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Dile: ¿de qué te tienes que arrepentir? Necesitamos primero arrepentirnos. Eso es predicar el evangelio del reino. Necesitamos arrepentirnos de gobernarnos a nosotros mismos. Jesús y Juan les decía: dejen de gobernarse ustedes mismos. Cuando les decía: arrepentíos, dejen de vivir bajo sus propias ideas y costumbres e idolatrías y pensamientos perversos. Arrepentirnos es necesitamos ser gobernados y ser dependientes de Dios totalmente y absolutamente. Cuando Jesús y Juan decían arrepentíos, estaba diciendo Jesús y Juan: regresen a mi gobierno, déjense guiar por mi gobierno, vivan en las leyes de mi gobierno, en los estatutos. Por eso la Biblia en Deuteronomio 28:1 dice: si tú guardares y ponieres por obra estos mandamientos y decretos que he puesto delante de ti, todas estas bendiciones te seguirán. Pero en el versículo 15 dice: pero si no guardas, si no vives y los pones por obra, todas estas maldiciones te perseguirán. Porque es el mismo principio del reino. Yo te pregunto: ¿quieres que Dios te gobierne o quieres seguirte gobernando? Porque el que se gobierna a sí mismo dice: yo voy a la iglesia cuando quiero. El que se gobierna a sí mismo dice: yo leo la Biblia cuando quiero, yo oro cuando quiero, yo ofrendo cuando quiero y lo que quiero. Dile al de al lado: duro. Dice: yo alabo cuando quiero y como quiero. Pero el que vive en un total arrepentimiento dice:
Yo alabo como Él quiere que alabe. Yo oro como Él quiere que ore. Yo ofrendo como Él quiere que lo haga. Yo me rindo como Él quiere que lo haga. Yo obedezco como Él quiere que lo haga. ¿Ve la diferencia de permanecer en un reino? Por eso en el principio dijeron: ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni todos los pecados que dicen ahí entrarán. ¿En dónde? ¿Por qué no entran? Porque ellos se gobiernan a sí mismos. Porque hasta dice ahí el chismoso. Y aquí no hay, a nuestros humanos es peor un lujurioso que un chismoso, pero en el reino no. Porque la cuestión es la independencia. Dile al de las gracias por tu revelación. Lo mismo se ve en el infierno un murmurador que uno que no quiere orar. Dijo un profeta: ay de mí si no oro por ustedes, se me contaría por pecado. El problema es la autosuficiencia y la autodependencia. No depender de Dios. Por eso no entrará en el reino de ¿quiénes? Si uno me dice: pastor, yo ya fallé en todo lo que usted está diciendo, arrepiéntete. Gracias por los que se van a arrepentir. Por eso siempre acabamos arrepintiéndonos y cambiando. Pecaste, dile al lado: pecaste, fallaste. ¿Quieres entrar al reino? Arrepiéntete. Cambia tu estilo de vida, tu mente, y déjate dirigir por Dios. Juan y Jesús predicaron el evangelio del reino. Ahora, ¿cómo sabemos si realmente el reino de Dios ha venido entre nosotros? Preguntas que te tengo que dar. Te pones palomita o tache. Te las voy a leer rápido. Pregunta número 1: ¿cómo sabemos si realmente el reino de Dios ha venido a nosotros? Pregunta: ¿quién está a cargo de tu vida? ¿Dios o tú? Gracias por tu entusiasmo. 2: ¿quién toma las decisiones en tu vida? ¿Tú o Dios? No, tache guarache. ¿A quién y a qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo? ¿A ti o a las cosas de Dios? ¿Por qué estás estudiando esa carrera? Ya sé, muchos dirían los autosuficientes: es que quiero ser rico. Pero nunca dijo para servir y alabar a Dios. Poca gente he conocido que dice: yo estoy estudiando una carrera porque voy a servirle a Dios. ¿Quién decidió esa carrera? ¿Tú o Jesús? No, te me estás amontonando aquí. ¿Por qué estás viviendo en ese lugar? ¿Lo escogió Dios o lo escogiste tú mismo? ¿Por qué estás viviendo en ese lugar? ¿Quién lo escogió? ¿Quién le guió a comprar o a abrir ese negocio? ¿Usted o Dios? Se me están amontonando. ¿Quién decidió que estuviera ese socio o ese amigo? ¿Tú o Dios? Dile al de lado: sigue. ¿Quién manda en su dinero? ¿Usted o Dios? ¿Quién le envió a la iglesia donde usted está? ¿Dios o usted? Dijo: aquí me gusta, me encanta la alabanza, me encanta la predicación. ¿Quién lo envió? ¿Usted o Dios? ¿Quién lo eligió, usted o Dios? ¿Quién le guió a casarse con la persona que ahorita está? No, yo aquí estoy volándole a medio mundo. Por eso hay tanta deuda. Porque ¿quién le dijo que se endeudara? ¿Usted o Dios? Ay, puro con 10. Estas contestaciones denotan quién es el que gobierna nuestras vidas: Dios, usted o el diablo.
Póngase en pie. Que la otra semana le voy a enseñar qué es el reino de Dios. Quiere vivir la condición para permanecer en el reino. Ahí la punta al final. Es permanecer arrepentido. Lo repito. La condición para permanecer en el reino de Dios es vivir como. ¿Usted quiere permanecer en el reino de Dios? ¿Cómo va a vivir? Yo le pregunto, ¿ha vivido dependiendo de Dios o dependiendo de usted o del enemigo? Le hice tantas preguntas, pudiera hacerle otras 20 más, pero vamos a salir descabechados más de lo normal. ¿Quiere usted permanecer en el reino? ¿Por qué no le pide perdón a Dios a donde ha fallado? Y le dice, cambia mi vida, mi mentalidad. Ya no quiero vivir en remordimiento, sino en arrepentimiento. Cambia mi mentalidad. Quiero verlo ya pidiendo perdón a Dios. Quiero mandar remesocata, mándase. Pida perdón, pida perdón. Pida perdón, pida perdón, pida perdón, pida perdón. Pida perdón, pida perdón, pida perdón. Pida perdón, pida perdón, pida perdón, pida perdón, pida perdón, pida perdón, pida perdón. Nadie se distraiga, pida perdón, pida perdón. Usted sabe que mandar ramazo. ¿Quién dirige sus pensamientos? ¿Quién dirige sus acciones? ¿Quién? Entrégueselas a Dios. Dígale al Señor, quiero caminar. Ahora que sé cómo recuperaste todo y qué es lo que tú predicabas, Señor, ahora quiero vivir en tu reino, quiero permanecer en tu reino, pero quiero permanecer en él, Señor. Dile al Señor, me arrepiento, me he dirigido yo mismo. Santo, santo, pídale perdón a Dios. Pídale perdón, pídale perdón. Dígale al Señor, me arrepiento. No importa en qué área has fallado, dile al Señor, me arrepiento y quiero cambiar, Señor. Me equivoqué aquí, pero ahora lo haré a tu manera. Viviré a tu manera, seré guiado a tu manera. Hablaré como tú hablas, seré como Jesús, obediente. Dile ahí al Señor, dile. Eres tú y el Señor solamente. Los que están allá abajo, los que me están viendo en cualquier parte del mundo, díganle al Señor, me vuelvo a ti. Ya no vivo en una iglesia con remordimiento, con miedo, con terror, porque ahora sé vivir en tu reino, y en ese reino vivo arrepentido, con cambio de mente, cambio de vida. Dile al Señor, renuncio a la rebelión, renuncio al enojo, renuncio a lo que me controla. Si me controlaba el dinero, si me controlaban las emociones, ahora quiero que me controles tú. Quiero que me controles tú. Díselo al Señor. Nadie se distraiga. Y ore en el nombre de Jesucristo. Ore en el nombre de Jesús. Dígale al Señor, aquí estoy. Dígale al Señor, aquí estoy y me arrepiento. Entrégale su vida. Dile al Señor, te vuelvo a aceptar como al principio. Ahora sí, de todo corazón, para hacer tu voluntad, Señor, para seguirte, para llevar tu palabra, Señor, a cabo, para creerla tu palabra, Señor. No quiero solamente creer la mitad, quiero creerlo todo. No mandará. Los que están abajo, arrepiéntanse ahora, sean humildes ahora en el nombre de Jesucristo. Dile al Señor, ya no seré independiente, Señor, ya no me independizo de ti, porque por eso fallaron los hombres, por eso siguen fallando, porque ellos siguen llevando el propio destino de su vida. Tú tienes que llevar mi destino. Tú me guías ahora, Espíritu Santo. Por eso tu palabra dice que Él nos guiará. El Espíritu Santo es un guiador. Él nos guiará toda verdad, juicio y justicia. Dile ahí al Señor, guíame
guíame. Dile, me arrepiento, Señor, me arrepiento porque lo que he hecho fue sin tu dirección, fue sin tu guianza, fue sin tu palabra. Me aparté de ti, por eso he tenido tantos fracasos, por eso he tenido tantos problemas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, ahora que veniste a recuperar el reino y que no lo has dado, nos has trasladado del reino de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, Señor, quiero permanecer en ese reino. Quiero permanecer en obediencia y en dependencia delante de ti. Quiero caminar dependiendo de ti y en obediencia. Perdóname, Señor, por juzgar, por tu palabra ponerla, Señor, en tela de juicio, Señor. Tu palabra es absoluta, tu palabra es verdad, tu palabra es sublime, Señor. Tu palabra no cambia. Tu palabra, Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás, Señor. Esa es la fuente, ese es mi fundamento, Cristo Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Aquí estoy, dile al Señor, aquí estoy, dile al Señor, me vuelvo a ti. Mi familia tiene que ser dirigida bajo tu palabra, bajo tus principios. Mi vida tiene que ser dirigida por ti, por tus principios. Dile al Señor, tu palabra tiene que ser guiada por ti, tiene que ser guiado. Tu Espíritu Santo me tiene que guiar a mí, Señor, y a mi familia y a toda la iglesia. Ora, pídele perdón a Dios en donde te hayas equivocado. Vuelve a Dios, Él está aquí. Por eso la primera palabra que dice arrepentíos. Arrepiéntete ahí junto conmigo. Seamos humildes, seamos sencillos. Digámosle al Señor, te entrego el control de mi vida, te entrego el control de mis emociones, te entrego el control de mi cuerpo, te entrego el control de mi ser, te entrego el control de mis pensamientos, te entrego el control de todo, Señor. Te adoro, Señor, te alabo, Señor. Aquí estoy, dile al Señor, aquí estoy. Ya no me saldré, ya no me volveré independiente, Señor. Ahora, Señor, aplicaré, Señor, lo que tu palabra me enseña. En el nombre de Jesucristo, Señor. Padre Dios, tú que estás aquí y que has tenido dolores en cualquier parte del cuerpo, dice su palabra, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pon tu mano a donde estabas enfermo, a donde te dolía. No quiero, comando, ponla ahí. Si es en la cabeza, en la mano, pon tu mano ahí y dale la orden a tu cuerpo. Dile, ahora eres sano. En el nombre de Jesús, he vuelto al reino, 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 he vuelto al reino. Pon tu mano ahí, dile, he vuelto al reino. Y ahora Jesús llevó mis enfermedades, Él llevó mis dolencias. Dile ahora, soy sano por la llaga de Jesús. Pon ahí tu mano, pon ahí tu mano. Ora ahí, no te distraigas ahí, ponla ahí. Dile al Señor, sana mi corazón. Si tu corazón está lastimado, herido, pon tu mano ahí. Si tus emociones están heridas, si te lastimaron, si te hicieron, dile al Señor, sáname esta noche, libértame esta noche, libértame, Señor. Vuelvo a ti, vuelve ahí al Señor, entrégale tu vida, vuelve al reino. Primero es arrepentirte. Arrepentíos porque el reino de los cielos está entre vosotros. Arrepintámonos, dile, Señor, me arrepiento por haber cargado cosas que no tenía que cargar, dolores, resentimientos. Dile al Señor ahí, el Señor va a traer una grande libertad a tu vida, va a traer una grande sanidad a tu vida. Declaro sanidad ahora, declárate sano, libre, declárate fortalecido. Todo dolor se va ahora, toda dolencia en el alma, en el corazón, toda frustración se va ahora, en el nombre de Jesucristo. Todo lo que te ha atacado, todo lo que el diablo ha querido plantar, ahora lo sacamos. Te traslado del reino de las tinieblas a la luz. Todo dolor en los huesos, vejiga, sana ahora vejiga, sana ahora vejiga, sana ahora colon, sana ahora aparato reproductor, sana ahora riñón, sana ahora cáncer, te vas, sana ahora de lupus, sana ahora de dolores de cabeza, sana del asma ahora, sana de la artritis ahora, sana de la tiroides ahora, sano del corazón ahora, sano de los huesos ahora, sano del alma, fuera amargura ahora, sé libre ahora. Todo
dolor está saliendo ahora. Los que me están viendo ahora, desobediencia te va. Reprende la desobediencia. Tú que eres joven y te ha atacado eso, adulto, reprende la desobediencia, porque la rebelión es como el pecado de adivinación. La desobediencia es como el pecado de adivinación. Está al nivel de la brujería. Dile al Señor: reprendo la desobediencia de mi vida, reprendo la independencia de mi vida. Ahora en el nombre de Jesús, sé libre, sé libre. Todo demonio de desobediencia, todo demonio de enfermedad, doy la orden que salga por tos, que salga por eructo, que salga por lloro, que salga por sudor. Doy la orden ahora, todo demonio, sal por el cuerpo ahora, sal ahora, sal ahora, sal ahora. Te doy la orden, sal por el aliento ahora, sal por la tos ahora, sal por vómito ahora. En el nombre de Jesús, los demonios están saliendo ahora. Sé libre, se va todo dolor, sano de la vejiga, sano ahora. Ahora toda fisura en el cuerpo, sanas ahora. Todo dolor en el cuerpo, toda avería en tu cuerpo, sana ahora, sana ahora. Yo veo cómo Dios te sana ahora. Sano de los ojos ahora, en el nombre de Jesús. Dile al Señor: ahora estoy en tu reino, y en tu reino hay sanidad, y en tu reino hay libertad. En el reino de Dios hay protección. Fuera el temor, espíritu de temor, sal ahora. Depresiones te vas ahora, tristezas ahora, se va lo que tenga que irse ahora. Sordera espiritual, ceguera, en el nombre de Jesús. Ira, enojo, contienda, hechicería, se va ahora, ahora. Cualquier pecado de la carne ahora queda bajo nuestros pies ahora. Ora, hermano, ora, no pares de orar, no pares de orar. Ahora en el nombre de Jesús, ahora estás en el reino de Dios. Pídele perdón a Dios ahora, seamos humildes, pidámosle perdón a Dios. A Dios le ha placido darnos el reino de los cielos. El reino de los cielos son para los hijos, son para los que se han arrepentido en el nombre de Jesús, para los que están cambiando de mentalidad, para los que están cambiando de vida. En el nombre de Jesucristo, sé libre ahora, en el nombre de Jesús. Dile al Señor: gracias por el Hijo de Dios que recuperó el reino y que ahora nos lo ha entregado a nosotros para gobernar en el nombre de Jesucristo. Santo, santo, santo. Alaba a Dios. Dios está trayendo sanidad, Dios está trayendo libertad, Dios está trayendo fuerza y fortalece. Dale gracias a Dios porque ahora estás en su reino. Dile al Señor: permaneceré en tu reino, y será a través del arrepentimiento, Señor. Gracias por la sanidad. Estómagos se están sanando, se están desinflamando. Muelas se están desinflamando. Cuerpos están siendo sanos ahora. Donde está el reino, Dios está sanando. Sanos ahora los que están aquí y en cualquier lugar, en el nombre de Jesús. Dios restaura tu vida, Dios restaura tu matrimonio. Ahora tu matrimonio es un matrimonio de reino. Ahora eres un hijo de reino. En el nombre de Jesús, Señor, tu reino no tiene fin. Última vez, vamos a cantarlo, va.